Hola, en esta oportunidad quiero hablarles sobre un aspecto más del carnet de control. Insisto en el carnet de control porque es el instrumento más importante en el control prenatal, que nos asegura que el mismo va a ser llevado de manera adecuada. En esta oportunidad hablaremos sobre la parte de atrás, el reverso, la parte posterior de dicho carnet, en donde figuran muchos aspectos que hay que considerar, pero uno de ellos es la presión arterial. Porque hoy quiero comenzar a hablarles sobre lo que es la preeclampsia. ¿Y qué es la preeclampsia? Es un cuadro muy especial de hipertensión que se presenta en las embarazadas de más de 20 semanas. ¿Y que, por qué es su importancia? Porque constituye hasta el 26% de las causas de muerte de embarazadas en Latinoamérica. Sus consecuencias se darán a nivel de la gestante y a nivel del feto. ¿Ok? A nivel de la gestante, ¿qué puede provocar? Puede provocar derrames, alteraciones neurológicas, alteraciones visuales, infarto cardíaco, alteración pulmonar, daño pulmonar, alteraciones hepáticas con alteración de las enzimas bioquímicas, transaminasas, bilirrubinas, alteración renal con insuficiencia renal, con el aumento de la creatinina, ¿no? Convulsiones, estados de sangrado y muerte materna. ¿Okay? En el feto, ¿qué puede provocar? Dos cosas sobre todo. Restricción de crecimiento intrauterino, que es la disminución del tamaño y del peso al que idealmente iba a llegar este bebé, pero que no logra alcanzarlo, o prematuridad, sobre todo iatrogénica, porque tenemos que terminar el embarazo por una consecuencia o por una emergencia que se presenta durante el mes. Para ello es importante identificar qué pacientes van a tener más riesgo de padecer esta preeclampsia. Para esto utilizaremos, en primer lugar, la historia clínica. En la historia clínica debemos tener mucho cuidado con identificar a las pacientes que son añosas, a las pacientes que son primer embarazo, predigestas, a las pacientes que han tenido antecedente de preeclampsia, sobre todo si esta se presentó antes de las 34 semanas, a pacientes que son hipertensas crónicas, a pacientes que son diabéticas, pacientes con enfermedades renales, pacientes con enfermedades autoinmunes, pacientes obesas. Estas tienen más riesgo de padecer un cuadro de preeclampsia y sus consecuencias. Terminado el tamizaje con historia clínica, es fundamental realizar el seguimiento de la presión arterial. Pero para la presión arterial utilizaremos lo que se llama presión arterial media. Y esto quiero que lo aprendas. En tu control prenatal, quien esté a cargo debe hacer el seguimiento con la presión arterial media. ¿Qué es la presión arterial media? Es la presión de todo el ciclo cardíaco. El ciclo cardíaco tiene una sístole, que es cuando el corazón se contrae, y una diástole que tiene dos etapas. Una primera diástole, donde se dilata el corazón, y una segunda diástole. ¿Ok? Por lo tanto, el ciclo cardíaco comprende una sístole y dos diástoles, vamos a llamarlo así. En consecuencia, la diástole representa más del 60% del ciclo cardíaco y por eso su fórmula es, la fórmula de la presión arterial media es 2 diástoles más una sístole, todo ello entre 3. Esto sirve para personas con frecuencia cardíaca normal. La fórmula ya no funciona cuando estamos hablando de una paciente taquicárdica. ¿Cómo debe medirte la presión arterial quien esté a cargo de tu control? Primero, deberá asegurarse de que tengas unos 15 minutos de reposo. Deberá ofrecerte además un lugar con un asiento en donde puedas descansar toda tu espalda y reposar tus brazos a la altura del corazón en flexión. No debes moverte, tus pies deben estar asentados en el piso sin cruzarlos
No debes haber ingerido alimentos ni bebidas estimulantes, no debes estar hablando ni moviéndote. Posteriormente utilizará un maubanómetro. Existen solo dos tipos de maubanómetros autorizados por la FDA, ambos de la marca Microlife, el BP3B TDA y el Watch BP Home. Cualquiera de los dos son los únicos que se pueden utilizar para gestantes. Están homologados para utilizar durante la gestación. ¿Cómo utilizar el maubanómetro? Tu brazo en reposo y colocaremos un brazalete. Los brazaletes tienen distinto tamaño. Debemos asegurarnos de que el tamaño sea correcto. Para ello hay una flechita en este lugar que nos asegura el mínimo de tamaño que debe tener este brazalete. Se procede a cerrar, ¿no? Y hay una indicación con una flecha que es el marcador artery, que debe estar a la misma distancia de la arteria radial. ¿Ok? El límite inferior del brazalete debe estar 2 traveses de dedo por encima de la flexura del codo. Y posteriormente esto se conecta al equipo y se procede a la medición. Los valores normales de presión arterial media son entre 70 a 93. Eso nos asegura de que vas a tener un embarazo con menos riesgo de padecer preeclampsia. Otras alternativas para predecir la posibilidad de padecer preeclampsia es la evaluación Doppler durante el estudio de ecografía. Una de las formas que se tiene para predecir la posibilidad que una paciente tiene de padecer preeclampsia es mediante la medición del Doppler de la arteria oftálmica, como vemos en el ejemplo que les presento a continuación. Y otra de las formas que tenemos para evaluar la posibilidad de que la paciente padezca de preeclampsia o desarrolle preeclampsia durante el embarazo es mediante la evaluación del Doppler de las arterias uterinas, como vemos en el ejemplo que les presento. En la ecografía del primer trimestre, las 11 semanas, es obligatorio y mandatorio realizar esta evaluación. También debe volverse a repetir en la ecografía muestra. Si en alguna de estas dos sale alterado, hay que tomar las medidas preventivas para minimizar la posibilidad de que usted padezca de preeclampsia.